Vamos a ver la parte, o vamos a entrar en la parte poética de este libro, y ya de ahí hasta el capítulo 42 vamos a tener esta sección poética. Entonces vamos a ir al capítulo 3, ya vimos el drama en 5 actos, ya vimos esta situación de lo que sucedió en la vida de Job, empezando con su vida familiar, que estaba en buena situación, en una buena relación, pero después, en base a lo que Satanás le propone al Señor, de ahí viene pues la lucha y las situaciones difíciles para la vida de Job, vienen sus calamidades, hasta concretar en el acto número 5, donde ya la situación se pone muy difícil para él, ¿sí? Entonces eso ya lo vimos. Vamos al capítulo 3, que tiene que ver con el asunto de la confusión. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en este capítulo. Tiene 26 versículos el capítulo 3, y vamos a ver 3 asuntos muy especiales en este capítulo. En este capítulo, a pesar de que es una sección poética, obviamente que hay una estructura, hay algunos puntos muy importantes que se toman en cuenta para poder estudiar este capítulo, y hay 3 cosas aquí. Primero, maldiciendo el nacimiento. Job va a maldecir el día de su nacimiento, y eso tiene que ver con los versículos del 1 hasta el 10. Luego, del 11 hasta el versículo 19, encontramos la segunda parte, deseando la muerte. En la condición en que se encuentra Job, tan terrible, tan desolada, tan crítica, pues él desea la muerte. Y luego terminan los versículos del 20 hasta el versículo 26, donde también ahí Job pues está dándose vueltas en su cabeza, pensando o expresando su confusión. Entonces vamos a ver estas situaciones en la vida de este gran hombre de Dios. Bien, les pido por favor que leamos el capítulo capítulo 3, los 26 versículos, para poder entender cómo está la trama de este capítulo, aunque está escrito en forma poética. Van a empezar ahora, hermanas, por favor, ustedes comienzan con el versículo 1, nosotros los varones el 2, y así nos vamos, y en el versículo 26 nos unimos todos. Hermanas, ustedes comienzan en el 1. Y exclamó Job y dijo: yo nací, y la noche en que se dijo sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada de los días del año, ni venga en el número de los meses. Que no viniera ocasión alguna en ella. Maldigan a los que maldicen el día, los que se apestan para despertar a la libertad. Oscurece las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mí su conciencia. ¿Por qué me recibieron las rodillas y a los pechos para que mamase? Pues ahora será el muerto que resucitaría, dormiría y entonces tendría las casas. Con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas. Con los príncipes que conseguían oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los espíritus que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los arrebatados fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí está el chico y el grande, que dice libre del Señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Espera la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros. Que se alegran sobremanera y se gozan cuando hayan el sepulcro. Porque se saben la muerte que no sabe por dónde ha de ir, y a quien Dios ha encerrado. Pues
pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Juntos. No he tenido paz, no me aseguré y estoy repulsado, no obstante me vino tu gracia. Bien, veamos las expresiones en este capítulo en donde hay mucha desesperación de parte de Job. Lo está expresando de esta manera así muy florida, de una forma así poética, pero él tiene un corazón desgarrado, él está sufriendo las consecuencias de todo lo que le vino en el desastre, desde la pérdida de sus propiedades, la pérdida de sus hijos, la pérdida de su salud y también la situación con su esposa, y ahora él está pues abriendo su boca para expresar lo que está pasando en su corazón. Bien, vamos a entender a Job, vamos a tratar de entender a Job. No podemos emitir un juicio, ni es correcto, no es correcto emitir un juicio nada más a la ligera de alguien que no sabemos lo que le está pasando. A veces decimos ciertas cosas de alguien que está pasando por una situación y que se está comportando de una manera no correcta, pero no sabemos lo que le está pasando. Entonces, emitir un juicio nada más hacia la ligera, eso no es lo correcto, porque no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando en la vida de esa persona. Recordemos que hace unos martes veíamos acerca de la palabra empatía, ¿verdad? ¿Y qué significa la palabra empatía? Ponerse en los zapatos. Exactamente, la empatía es propiamente eso, ponerse en los zapatos de otra persona, estar pues casi al mismo nivel de esa persona en las situaciones que está viviendo, ¿sí? Una persona que no ha perdido a su hijo no puede entender a la persona que sí perdió a su hijo. Una persona que no ha pasado por una crisis fuerte económica no puede entender al que la vive tranquilamente, o sea, no puede entender, ¿sí? Entonces, lo mismo ocurre aquí en la situación de Job. Él está pasando por una situación así, de verdad, muy, muy difícil, que nosotros no la hemos vivido. De veras es conmovedor estar en la situación de la pérdida de un familiar muy querido como lo tuvimos anoche en el velorio, porque de veras sí conmueve, sí llega al corazón, sí uno llora por dentro para estar en la situación de la familia que ha perdido a su ser querido. Pero ahora la situación de Job es mucho más grave, ¿sí? Vamos a ver entendiendo a Job. Número uno, primero, se encontraba bajo una enorme presión emocional. Era una enorme presión, no era cualquier cosa, porque no solamente era la pérdida de los bienes materiales, no solamente era la pérdida de sus hijos, que con eso ya sería devastador, no solamente era la enfermedad que le había caído de una manera tan grave, tan fuerte, y también la situación de la decepción de su esposa, que le dijo maldice a Dios y muérete. Tal vez eso le había sido demoledor para él, pero también estaba en una situación espiritual que era muy, muy grave. Dentro de su cabeza se preguntaba, ¿por qué me están pasando ese tipo de cosas? ¿Qué he hecho para llegar a esta situación? Ahorita vamos a ver algo de la situación teológica en este capítulo, pero él se preguntaba, si estoy viviendo bien delante de Dios, si he hecho mi esfuerzo, si he puesto a mis hijos delante de Dios y le he confesado sus pecados para que Dios nos bendiga, ¿por qué me están pasando ese tipo de cosas? Entonces era una presión emocional muy fuerte. Número dos, su fortaleza espiritual había sido sacudida violenta y satánicamente. Fíjense bien, no solamente era, bueno, pues tuve un accidente, me mordió un perro, choqué con mi carro contra un árbol, y bueno, pues son cosas que pasan en la vida diaria, pero en este caso no. En este caso se trata de una situación espiritual muy fuerte, porque el mismo diablo en persona estaba actuando contra él. Claro, él no lo sabía, él no se daba cuenta de todo ese problema que estaba ocurriendo en el cielo. Era una lucha espiritual que él no se imaginaba en lo que le estaba pasando. Él ignoraba lo que se había planeado en el cielo. Él simplemente era objeto de ese ataque, pero era violento, era muy duro, porque perdió todo de un jalón, perdió a sus hijos, perdió su salud, y ahora estaba en esta situación tan tremenda. Punto número 3, su familia se encontraba en la ruina económica.
Es más, ya nada más solamente tenía a su esposa, pero todo se le vino abajo. Número 4, se sentía completamente solo. Su esposa no lo comprendía, no entendía lo que estaba pasando. Él estaba haciendo un gran esfuerzo por mantenerse firme. La Biblia dice que no pecó con su boca, aún a pesar de todos los ataques que había tenido. A pesar de lo que le estaba sucediendo, le dio las gracias a Dios, adoró a Dios, se arrodilló ante el Señor y no pecó porque se estaba manteniendo firme en su confianza ante Dios. Pero eso no quiere decir que en su corazón no estaba sufriendo. Su corazón estaba hecho un desastre. Había mucha confusión, había toda una situación de sentimientos encontrados, pensando, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Y número 5, requería urgentemente desahogarse de alguna forma. Las personas que no se desahogan, las personas que no echan afuera toda esa presión que tienen dentro, son las personas que se mueren más fácilmente de un ataque al corazón. Por eso es que los hombres son los que tenemos el mayor índice a nivel de salud nacional de ataques al corazón, porque nos hacemos los fuertes, mientras que las mujeres en problemas, aún problemas pequeños, se ponen a llorar y a llorar y a llorar, pero ya con eso se desahogan. El hombre no, porque el hombre, por la situación de cómo fueron educados en sus casas, de que los niños no lloran, que los machos no lloran, y por eso se reprimen o nos reprimimos esta situación, y eso es malísimo en la situación de la salud. Hablando de salud, eso es malísimo, porque cuando no nos desahogamos, cuando no buscamos un escape para esa situación emocional que estamos viviendo, eso nos afecta en nuestra salud. Por eso luego andamos todos alterados, andamos nerviosos, andamos mal en nuestra digestión, andamos mal en nuestros nervios y especialmente andamos mal en nuestro corazón, porque no hemos aprendido a desahogarnos. Miren qué tremendo es esto, ¿sí? ¿Qué lección nos está dando la Biblia a través de Job, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver esta situación aquí. Veamos esto. Esto se le llama el volcán emocional, porque cuando estamos bajo una presión muy fuerte, hagamos de cuenta que por dentro de nosotros está una lava hirviente, una lava de esas que derriten. Y veamos aquí en la parte de abajo, aquí. Esto está en nuestro interior. Este es un esquema en un sentido figurado de lo que pasa en nuestra vida, ¿sí? Se le llama el volcán emocional porque dentro de nuestros corazones, dentro de nuestra vida, hay unas situaciones muy tremendas. Por ejemplo, el dolor profundo, la incertidumbre, soledad, enfermedad, ruina económica, podemos mencionar resentimientos, podemos pensar en frustraciones, podemos pensar en violencias pasadas que sufrimos y etcétera, un sinfín de situaciones que en nuestro corazón están ahí y que buscan una salida, buscan cómo salir, y a veces nosotros lo tapamos, ¿sí? En el caso de este volcán, pues está haciendo erupción, pero muchas veces no ocurre así, ¿sí? Aquí ocurre la explosión emocional en un momento dado, pero a veces no nos destapamos, ¿sí? Los consejeros matrimoniales y consejeros que ayudan a las personas a poder desahogarse, dicen que pues si está pasando por un momento de crisis, ponga un costal con arena y péguele, así para que se desahogue. Así dicen algunos psicólogos, algunos consejeros. Bueno, pero a veces no se desahoga uno. Y cuando no se desahoga uno, pues entonces hay problema. Ahora, puede haber en un momento dado un desahogo, pero un mal desahogo. Y ese desahogo está en relación al enojo. Nos desahogamos con enojo. Gritamos, empezamos a gritar, nos empezamos a enojar con los hijos, nos enojamos con la esposa, con el esposo, nos enojamos hasta con los vecinos, tomamos piedras para romper los vidrios para desahogarnos, o hay quienes reaccionan en su agresividad rompiendo platos,
rompiendo cosas de la casa. ¿Y les ha pasado así, hermanos? ¿Ha habido este tipo de experiencias en casa donde se explota y se tira todo lo que está en la mesa? Pues miren qué situación así tan tremenda. Palabras muy fuertes, se empiezan a decir palabras duras, palabras muy agresivas, palabras sucias, palabras hirientes. Por eso aparece ahí palabrotas, porque salen un montón de palabras, sapos, ranas, lagartijas, serpientes, salen de la boca con la finalidad de herir a alguien, porque nos estamos desahogando, pero está mal encaminado. Pero esa es la manera que a veces en el mundo así ocurre, en la gente ocurre, con la finalidad de poder sacar todo lo que está dentro de su interior, ¿sí? Una cosa más es, por ejemplo, la indiferencia, ¿sí? Hay quienes actúan siendo indiferentes. Ahora no me hables, ¿sí? Y tardan días y días, hasta semanas, en no hablar. Ahora para que se le quite no le voy a hablar, ¿sí? Y la indiferencia es una manera de reaccionar negativamente a lo que está pasando dentro de nuestro corazón. No es una manera saludable. Esa indiferencia nos está perjudicando, porque al final de cuentas nosotros nos estamos siguiendo. Pensamos que le estamos haciendo un daño a la otra persona en no hablarle. La otra persona anda campante como si nada, pero nosotros nos estamos afectando, ¿sí? Y la última cosa que vemos aquí en la gráfica es el hecho de culpar a los demás, culpando, ¿sí? Me pasó esto por tu culpa. Y le echamos la culpa a la esposa, a los hijos, a los abuelos, a los papás, a los tíos, a todo el mundo, ¿sí? Los culpamos de la forma de vida, ¿sí? Entonces ese desahogo no es el correcto, pero es lo que ocurre normalmente en el mundo, ¿sí? Entonces Job estaba bajo una presión muy tremenda en su interior, en la parte profunda, en su corazón, dentro de su vida espiritual. Él estaba resintiendo el profundo dolor de la pérdida de su familia, de la situación de que no tenía economía para sacar adelante su hogar, no tenía una salud favorable, estaba en quiebra en un sentido total. Y entonces todo eso le estaba afectando. Job no era un hombre de piedra, era de carne y hueso, y resentía las situaciones. ¿Se acuerdan ustedes que en la Biblia está el famoso ejemplo de Elías, cuando la reina Jezabel le manda a decir que va a acabar con su vida? Le manda un mensajero, porque Elías había terminado con los 850 profetas de Baal, y luego la reina Jezabel, en sentido de venganza, le manda un mensajero y le dice: así como tú hiciste con esos profetas, así también yo haré contigo. ¿Sabe qué sucedió con Elías? ¿Se acuerdan de la historia de Elías? ¿Qué sucedió con Elías? Salió corriendo, se fue corriendo, hasta que por fin llegó a un árbol rumbo hacia el monte Sinaí, porque estaba bajo una presión tremenda. Fíjense bien, la reina Jezabel lo sentenció a la muerte al profeta Elías, y había estado en una gran victoria en el monte Carmelo, y ahora se sentía muy presionado. Cuando el Señor le manda un ángel para cuidarlo y le ofrece agua y pan, porque así dice el primer libro de Reyes, resulta que Dios empieza a hablar con él, y Elías empieza a desahogarse y dice: Señor, mejor mátame, mejor es la muerte que la vida, ¿sí? Pero ahí él estaba resintiendo eso. Ahora aquí veamos la situación de Job, es mucho más tremenda. A Job no lo habían sentenciado a muerte en el sentido de una persona, pero sí Satanás estaba buscando cómo arruinar por completo su vida. Y vemos ahora aquí esta situación. Vamos a ver esto, por favor, veamos esta situación. Observaciones. Durante los 7 días, por favor, regresemos un poquito al capítulo 2, versículo 13. Vamos al versículo 13, que es el versículo final, para poder relacionar con lo que está diciendo Job aquí en el capítulo 3. Versículo 13 dice: así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. 7 días y 7 noches. Ahora, ¿qué pasó en esos 7 días y 7 noches?
Bueno, no lo dice estrictamente en la Biblia, pero vamos a conjeturar en base a lo que va a expresar aquí en el capítulo 3, Job. Número 1, Job guardó silencio por 7 días porque estaba consternado. Le daba vueltas a su cabeza, vueltas y vueltas. En cada día él estaba pensando, ¿por qué llegué hasta aquí? ¿Por qué me están pasando ese tipo de situaciones? ¿Qué hay? ¿Qué hay de todo esto? Se daba vueltas y vueltas, ¿sí? Número 2, por 7 días trató de frenar sus sentimientos de dolor y molestia. Posiblemente no, posiblemente estaba enojado. Bueno, no lo dice el texto. Pero en la expresión que da en el capítulo 3 hay cierta molestia en él. Punto número 4. No puso atención en sus amigos cuando llegaron a estar con él. No los saludó. Fíjense bien. Vamos a regresar, por favor. Versículo 12 del capítulo 2. Dice los cuales, o sea, los amigos, los cuales alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. ¿Hubo conversación entre ellos? ¿Hubo un saludo? Nada de eso. Entonces, en el punto número 4, no puso atención a sus amigos cuando llegaron a estar con él. Tal vez se podía pensar que Job estaba dándole vuelta a su cabeza, le estaba culpando por no llegar a tiempo, porque recordemos que venían de lejos, por los nombres de donde ellos venían, porque dicen que era Elifaz temanita, Bildad suita, Zofar namatita, posiblemente de lugares muy lejanos, y se habían tardado varios días en llegar. Y tal vez Job estaba pensando, ¿por qué no llegaron pronto? ¿Qué clase de amigos son? Tal vez, pues, no lo dice el texto, es una conjetura para poder comprender la situación de Job, de lo que estaba sucediendo en estas palabras que él está diciendo. Bien, vamos aquí adelante. Veamos, las primeras reacciones, ¿sí? Las primeras reacciones, los versículos del 1 al 10 que tienen que ver con lo que él va a hacer o va a decir en maldecir el día de su nacimiento. Fíjense bien, en esta porción, en los versículos del 1 al 10, deseó no haber nacido y maldijo el día de su nacimiento. Veamos el versículo 3, por favor, versículo 3, todos juntos, dice así: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Desde el punto de vista del Antiguo Testamento, el nacimiento de un varón era algo muy especial, hasta se hacía una fiesta, más que una niña, porque el niño iba a tener una responsabilidad muy grande dentro de la familia. Él iba a ser un patriarca, él iba a ser jefe de familia, él iba a llevar adelante a su familia, por eso el niño era muy especial. Sí. Pero por eso Job está diciendo en este versículo, y la noche en que se dijo varón es concebido, ahí está en desacuerdo Job. Dice, ¿por qué tuve que nacer? El segundo punto es, deseó que hubiera sido, perdón, está mal escrito, que hubiera sido el peor de todos los días, lleno de tinieblas y de terror. Veamos los versículos 4 y 5, también todos juntos. 4 y 5, sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Afendo, tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo hagan horrible como día caliginoso. Caliginoso tiene que ver con un día muy nublado. ¿Sí? Entonces, que fuera un día feo. Ven ustedes en el versículo 5, en la primera palabra, dice afeno, que sea un día del más feo de los días. ¿Sí? ¿Ha habido días que así decimos, hermano? Este día está bien feo. ¿Sí? Con llovizna, con lluvia o con lodo. Ya se dice, este día está bien feo. Pues Job deseaba así que ese día de nacimiento hubiera sido el más feo de los días, que no hubiera sido un día de fiesta, de que nació un niño. No, porque eso es lo que ocurría en la antigüedad.
Punto número 3. Deseó que ese día no hubiera existido y que fuera hasta borrado. Veamos versículo 6, por favor. Ahora hermanas nada más leanlo. Versículo 6. Fuera aquella noche la oscuridad no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Que ese día sea borrado, que ese día sea un 30 de febrero, para que no exista. A ver, Betsy, ¿existe el 30 de febrero? ¿Hasta qué día existe? 28 o 29, este año es 29, ¿verdad? Hoy nos toca en este mes el día 29. Muy bien, bueno, pues que no existiera, ¿verdad? Que fuera borrado ese día. 4, deseó, fíjense bien, este texto es muy interesante, esto tiene que ver con investigación bíblica. Dice, deseó que los hombres que maldicen lo hubieran hecho como su día de nacimiento. Los hombres que maldicen. Por favor, veamos el versículo 8. Versículo 8. Dice, maldíganlo los que maldicen el día. Hasta ahí nada más esa frase. ¿Quiénes son los que maldicen los días? ¿Quiénes que echan perdón la expresión, pero lo voy a decir? ¿Quiénes son los que dicen, pues, le voy a echar la mala sal? O que este día le caiga un rayo. Pues desde el punto de vista bíblico se refiere a los encantadores, los brujos, los adivinos, los que echan las maldiciones, los que hacen los menjurjes, los que hacen sus pócimas, los que hacen sus conjuros para maldecir a alguien. Pues eso es lo que quería Job. Así deseaba que esos hombres malos hubieran echado la maldición sobre ese día para no venir a este mundo. ¿Sí? Número 5. Deseó que hubiera despertado, y miren, aquí viene una cosa muy curiosa, que hubiera despertado al Leviatán, monstruo que causa terror. Versículo 8 otra vez. A ver, vamos a leerlo todos juntos. Versículo 8. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para espantar al Leviatán. ¿Qué es el Leviatán, hermanos? ¿Qué es el Leviatán, no? Un monstruo marino. Muy bien, ahorita vamos a ver. Sí, ya por ahí vamos, pero vamos a ver un poco más acerca del Leviatán. Muy bien, entonces veamos, en la desesperación, Job estaba diciendo que ojalá no hubiese nacido, porque estaba desesperado. Vamos a otra situación. Ahora vamos a la siguiente parte, el segundo punto. Las reacciones de Job con relación al desear la muerte. La segunda cosa que estaba haciendo Job es desear la muerte. Primero, que el día que había nacido fuera un día maldecido. Pero en segundo lugar, ahora, él deseaba la muerte. Veamos, hubiera preferido morir al nacer, versículo 11. Versículo 11, a ver todos juntos. ¿Por qué no morí yo en la matriz y expiré al salir del vientre? Él deseaba eso. ¿Por qué no morí? Se preguntaba, ¿por qué no mejor ahí se acabó mi vida y ya me hubiera evitado tantos problemas, me hubiera evitado tanto dolor y venir a este mundo? ¿Por qué no ocurrió eso? 2, hubiera preferido, faltó la palabra, hubiera preferido morir para descansar. Versículo 13, a ver ahora hermanos, nada más varones. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Si me hubiera muerto estaría tranquilo, ya no estaría preocupado por este mundo, ya no estaría pensando en todas las situaciones que pasan aquí, no me afectaría que los caldeos y que los hombres malos me roben propiedades, porque pues ya no tengo que ver nada con eso. Descansaría de todos, descansaría de mi enfermedad. Número 4, si hubiera muerto, aquí faltó, si hubiera muerto, estaría en compañía de ricos y pobres. Vamos a ver el versículo 14, dice, todos juntos, con los reyes y con los consejeros de la tierra
que edifican para sí ruinas. Ahora vamos más adelante al versículo 19. Allí están el chico y el grande, el siervo libre de su señor. Sí. Estaría entre los pobres y los ricos, pero ya estaríamos en otra situación, en otra vida. ¿Sí? Ya nos evitaríamos todo este tipo de situaciones que estamos viviendo aquí. Entonces, él deseaba la muerte. Bien, ahora vamos a la última parte, los versículos del 20 al 26, que tiene que ver con la confusión que él estaba viviendo. ¿Sí? Expresa esa confusión. Número 1, no entiende por qué los que sufren se les da la vida. No entiende. ¿Por qué a los que más sufren viven más años? Tienen más tiempo de vida. ¿Por qué? ¿Por qué no se les corta si están sufriendo? Veamos por favor el versículo 20. Dice, versículo 20, a ver todos juntos. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? O sea, ¿para qué? Es una vida de sufrimiento. 2, no entiende por qué a los que desean la muerte también no se les niega. A quienes realmente quieren morir, no les llega la muerte. Porque hay personas que desean morir, pero no les llega. Y en el versículo 21, ahí dice, versículo 21 dice que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que a tesoros. Miren qué tremendo. Número 3, no entiende por qué Dios le cierra el paso a los que están desorientados. Versículo 23. Versículo 23, hermanos, 23 ustedes. ¿Por qué miras a la vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a qué Dios ha desatado? Muy bien. Número 4, no entiende por qué le vino lo que tanto tenía. Él ya estaba pensando, un día de estos voy a tener un serio problema. Él pensaba, es que no puede ser tanta felicidad y tanta riqueza sin que me venga ningún problema. Y ahora le llegaba lo que él había pensado. Versículo 25, todos juntos. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Sí? Y número 5, no entiende por qué no vive con tranquilidad. En el versículo 26 dice, no he tenido, todos juntos, no he tenido paz, no me aseguraré ni estuve reposado, no obstante me vino tu necesidad. ¿Sí? No tenía nada. Entonces él está confundido por todo ese tipo de situaciones. Ahora vamos a ver esta situación. ¿Sí? Bien, ¿qué es el Leviatán? Vamos a ver, ya lo dijo Rode, pues es un monstruo marido, pero vamos a ver aquí en los textos bíblicos, por favor, vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Sí? En Isaías 27.1, fijémonos lo que dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, pero ¿qué es? Serpiente. Una serpiente veloz. Y al Leviatán, o sea, lo mismo, al Leviatán, serpiente tortuosa. La palabra tortuosa quiere decir que se enrolla. Como se enrollan las serpientes, así, en forma de círculo, ¿sí? Pero es una serpiente. Y luego dice, y matará al dragón. Aquí la palabra dragón quiere decir monstruo marino, que es lo que dijo Rode. Monstruo marino, porque vean ustedes aquí el texto, matará al dragón que está en el mar. Entonces, ¿dónde está esa serpiente? Está en el mar. ¿Han ustedes escuchado acerca de esa famosa historia del monstruo de la laguna Ness? El monstruo de la laguna Ness, que dice que es un dinosaurio, no sé, que es un monstruo, pero, bueno, pues algo muy parecido. Bueno, lo más parecido al Leviatán en nuestros días son las serpientes que viven en el mar. ¿Cómo se llaman las serpientes que viven en el mar? Son como las boas, así, pero son del mar. Viven en el mar, pero son serpientes. Nadie sabe cómo se llaman. Las moreras. Moreras. Sí, son unas serpientes así enormes, también son enormes, pero este es un monstruo. El Leviatán es un monstruo. Ahora, estamos hablando desde el tiempo de Job, desde los patriarcas, es decir,
como 3,000 años antes del Señor Jesús, más o menos como 4,000 años para nosotros, ¿sí? 4,000, 5,000 años. Entonces, todavía había dinosaurios. Por ejemplo, aquí en esta región, aquí llegaban los mamuts. El famoso hombre de Tepexpan es un lugar que está aquí adelante de Texcoco, pues aquí pasaban los mamuts, hermanos. Y se han encontrado restos de mamuts en toda esta región, desde Chalco, Texcoco, toda esta región aquí. Entonces los dinosaurios sí existieron y es bíblico, son los monstruos que se mencionan en Génesis capítulo 1. Entonces el Leviatán era un monstruo, pero que existía en el mar. ¿Sí? En el mar. Ahora veamos el siguiente texto. El Salmo 74, 13 al 14 dice: dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán. Ahora fíjense bien lo que dice aquí el texto: magullaste las cabezas del Leviatán. Entonces era una serpiente de varias cabezas. Bueno, no tenemos ninguna evidencia actual acerca de cómo era, pero pues así lo describe la Biblia, ¿sí? Y dice, y lo diste por comida a los moradores del desierto. Hasta servía para comer, fíjense. Qué cosa tan especial. Bueno, ahora vamos al Salmo 104, versículo 26. Allí andan las naves, allí Leviatán que hiciste para que jugase en él, es decir, en el mar, porque allí es donde andan las naves. Entonces era un monstruo marino, parecido a una serpiente, o era una serpiente de varias cabezas, era el Leviatán. Y ha de haber sido enorme, ¿verdad? Ha de haber sido enorme. Y fíjense bien, aquí en el Salmo 74 hay una expresión muy especial aquí en el texto. Dice, allí Leviatán que hiciste, pero ¿quién lo hizo? Dios, lo hizo Dios. Lo hizo Dios, dice, para que jugase en él, es decir, en el mar. Entonces Dios creó estos monstruos que desaparecieron por alguna razón y por el plan de Dios. Bueno, eso es otra cosa. Bueno, pero ahí está el Leviatán, ¿sí? Entonces, si alguien nos pregunta qué es el Leviatán, ¿qué vamos a decir? Un monstruo marino. Un monstruo marino, ¿qué más? De cabezas. En forma de serpiente con varias cabezas. ¿Cuántas cabezas? Pues no sabemos, pero dice que es de varias cabezas. Bueno, ya resolvimos esta situación porque la misma Biblia ahí nos lo dice, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver esta situación, ¿sí? Algunas reflexiones teológicas. ¿Qué estaba pasando en la mente de Job? Desde el punto de vista de lo que está diciendo aquí en el capítulo 3, Job sabe que Dios es sabio y justo en sus designios, que Dios tiene un plan perfecto, que Dios sabe todo lo que está realizando en este universo y con relación a su vida, porque Él es su siervo. Ahora, una cosa más que piensa Job es el hecho de que la prosperidad era la recompensa de la integridad. O sea, para Job y en ese tiempo, los que viven correctamente de Dios son bendecidos, y eso como lo pensamos también nosotros. Si caminamos correctamente en la voluntad de Dios y le adoramos y le servimos, ¿qué es lo que pensamos? Pues que nos va a ir bien, y así incluso lo dice la Biblia. Así pensaba Job. En el punto número 3, el castigo es la retribución por el pecado, claro. Porque si pecamos nos va mal y vivimos mal y fracasamos y Dios no nos bendice. Pero ahora viene el problema, y por eso es que Job está aquí hablando de esta manera en el capítulo 3. La gran pregunta es, ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué le están pasando tantas cosas a Job si él estaba viviendo bien delante de Dios? ¿Sí? O sea, él se estaba imaginando. Nosotros podemos dar la respuesta porque tenemos ya aquí la palabra de Dios, pero él no. Entonces él se está preguntando ese tipo de situaciones. Bien, ahora vamos aquí adelante. Y qué bueno que la recomendación del Señor.
El consejo de Dios a través de su palabra es que, aunque no entendamos lo que nos está pasando en un momento dado, aunque no podamos resolver por qué me pasan cosas feas si estoy buscando la voluntad de Dios y le estoy sirviendo, pues la respuesta es: echa sobre Jehová tu carga. Echa sobre Él lo que te está pasando. No lo entiendes, no entendemos lo que nos pasa, pero desahógate con Dios. No, miren, vamos a volver otra vez al volcán emocional, ¿sí? En esta figura, ¿cuál es la manera de reaccionar normal para nosotros, humanamente hablando? Pues con enojo, agresividad, palabras duras, gritos, dice la hermana, sí, gritos, la indiferencia, culpando a otros. ¿Pero esa es la forma correcta? No, la Biblia nos dice cómo debemos de reaccionar y ya lo estamos viendo en el texto que aparece aquí.